Como se dice en terminología rediana, en redes sociales, y no exactamente de esa forma, pero de otra parecida, refiriéndonos a lo mismo, se ha dicho siempre en este oficio, un viejo aserto periodístico, dos noticias que se entienden mejor si van juntas, ¿no? Primera noticia, Libertad Digital, Carlos Cuesta y Miguel Ángel, ¿no? Creo que la firmaba Carlos Cuesta, pero me da igual, el medio que más información, sin ninguna duda, está adelantando, además de The Objective, por supuesto, pero Libertad Digital, el medio que más está, adelantando noticias no semanales diarias sobre Begoña Gómez. La última, que me llamó la atención, que es de ayer, la repasaba anoche, manos limpias, o mejor dicho, el titular era bueno, Begoña Gómez no tiene quien la acuse. Dices, wow, es llamativo, ¿no? Lo lees, procuramos leerlo todo, pero todo es imposible por falta de material de tiempo, incluso para los que nos dedicamos a esto, ¿no? Manos limpias, en fin, ya sabéis perfectamente, os ahorro en la exégesis y el resumen, para no hacer esto eterno, en lo que está. Y bueno, pues en la fase procesal en la que está Begoña Gómez. Está buscando abogados para pues, que en fin, apoyen su acción judicial. No los encuentra. Han tocado ya, según la información de ayer de Libertad Digital, a 7 letrados distintos. Todos casualmente tienen algo mejor que hacer. No, es que tengo que llevar a los niños al colegio. No, es que este fin de semana me viene mal porque me voy fuera de Madrid. Oye, no, estoy ironizando, ¿no?, las excusas que ponemos todos cuando no queremos ir a una fiesta o a un sitio de compromiso. ¿Por qué? Dice Libertad Digital, porque tienen miedo a que les metan una inspección tributaria. Creo que la palabra terrorismo fiscal en general, no sé si ha referida a nada concreto, se desliza en esa información y de verdad es para echarse a temblar. Es para echarse a temblar. ¿De verdad tienen miedo a que les envíen una inspección fiscal? Yo a lo mejor me caracterizo en mi vida por tener demasiado poco miedo, por ser demasiado poco prudente, y eso me ha conducido a veces a determinadas situaciones. No sé si esto para algunos es una virtud, para otros es un defecto. Bueno, no sé si es una virtud o es un defecto, soy como soy. Y desde luego no. Seguro que si me buscan, como a todos y cada uno de vosotros, como a todos y cada uno de los que hay fuera, y se empeñan mucho, no estoy hablando ya fiscalmente, digo en general en la vida, pues nos pueden encontrar zonas de sombra. Pero oye, que me cojan confesado y, como decía el clásico, morir por Dios y por España. Pero no seré yo, líbreme Dios, de poner en tela de juicio ni la picota, mucho menos a nadie, por algo tan humano como es el miedo. Cada uno tiene miedo a lo que él piense que lo deba de tener, o a lo que racionalmente no piense, porque hay gente que intenta sobreponerse, se pasa la vida sobreponiéndose al miedo, pero es una pulsión que nace de dentro de ellos mismos y que no pueden dominar. Esto me recuerda a una escena de esa grandísima película que hemos visto, pues hombre, 20, ¿no? Pero si os digo 8 o 9 veces, pues seguro que sí. Gladiator, cuando baja el tirano, cuando baja Cómodo, genial Joaquín Fénix, y está Máximo Décimo Meridio, está allí, le tienen allí retenido, grilletado, y baja el otro, que es cuando le pega, no voy a hacer spoiler, una película tiene 20 años o que ya veis vosotros, ¿no? Le pega la puñalada para cuando luego se enfrente a él en el albero, arriba, en el circo romano, delante del respetable, pues claro, el otro, que si no es invencible, pues parta pues al 30% o al 40%, ¿no? Con la puñalada, con la daga que le mete en el costado. Y hay un momento, es una conversación muy tensa, ¿no? Donde además Máximo Décimo Meridio, Gladiator, le hace referencias a su padre, al único y auténtico emperador Marco Aurelio, y hay un momento en el que el emperador le dice: ¿crees que tengo miedo? Y le mira Russell Crowe y le dice: creo que has tenido miedo toda tu vida. Creo que has tenido miedo toda tu vida. El miedo es un sentimiento paralizante, insisto. Lejos de mí el criticar a quien lo tenga. Sí puedo criticar, en cambio, a gobiernos que utilicen ese tipo de herramientas letales. Decía el gran César Vidal no hace muchas semanas, creo que se lo contaba a La Mata, creo que a lo mejor era Juan Francisco La Mata,
porque La Mata hizo un podcast hace algunos meses con el histórico, con un poco del desencuentro que habían sufrido en un determinado momento Federico Jiménez Los Santos y César Vidal y tal. Es una conversación muy interesante, os la recomiendo por Twitter, si no la habéis escuchado nunca. Hablaban de periodismo y hablaban de muchas cosas, ¿no? Y César Vidal le decía a La Mata: mira, el proceso siempre es el mismo, hablando de cómo controlar, en este caso, por ejemplo, no ya a abogados, que no interese pues que vayan contra los intereses gubernamentales, sino a periodistas, y al final siempre volvemos a lo mismo, a la fachosfera. Dice el proceso, hay 3 procesos. El primero, te intentan comprar, te comen la oreja, te invitan a comer, te invitan a cenar y tal. El segundo, te envían a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, te envían a Hacienda, te abren una inspección, te amenazan o directamente te pegan, te meten una paralela, y si tampoco eso funciona, pues a la tercera ya directamente te matan civilmente. Tienen 50.000 procedimientos, tienen 50.000 formas de hacerlo. Eso es así. Os hablé de 2 noticias, os prometí 2 noticias, 2 noticias que se entienden mejor juntas. La segunda noticia es de The Objective, un abrazo a los compañeros y amigos. Y el abrazo se lo da Eurico Campano y se lo da Periodista Digital. Ellos saben por qué, al margen de cagadas y de torpezas. Un abrazo a Álvaro Nieto, al que espero ver la semana que viene, el 16 de mayo, en las jornadas Periodismo y Libertad, segundas jornadas Periodismo y Libertad 2, en Bad Bunker. Jueves 16 de mayo, 6 de la tarde, calle Molina, no María de Molina, no, calle Molina, número 40, Álvaro Nieto y Víctor Rubido, Alfonso Rojo, por supuesto, y Albert Castellón. The Objective, digo, publicaba ayer que la situación fiscal privilegiada del señor Azagra, apellido supuesto, bajo el que se encubre el tal David Azagra, hermano de Pedro Sánchez Pérez Castejón, patrimonio, según se ha sabido, y creo que no está desmentido, 2 millones de euros, con un sueldo anual de 50.000 euros, o 55.000 euros que le paga, o le pagaba la Diputación de Badajoz, socialista. Digo, la estructura fiscal que tiene montada el señor Azagra, que sigo sin saber si vive en España, en Portugal, pero que lleva varios ejercicios sin hacer IRPF en España, se cocinó directamente, ¿dónde? En la agencia tributaria. Lo dice The Objective. Dices, joder, lo ancho para unos y lo estrecho para otros. Eso es el comunismo, eso es el socialismo. ¿Por qué diablos? Un abrazo, porque tenemos amigos inspectores y subinspectores de Hacienda, funcionarios de élite, y un abrazo también, o un saludo a esa institución. Ya sabéis cuál es mi posición, yo soy liberal tirando libertario, por no decir libertario del todo, y cada día más. Pero bueno, pues si tiene que existir Hacienda, pues tendrá que ser así, vale. Pero digo que ¿por qué será que a veces Hacienda parece, como en general la justicia o algunos ámbitos de la justicia, esa curiosa tela de araña que atrapa a los mosquitos y deja pasar a los moscardones? Os recuerdo nada, simplemente, porque lo hacemos en todos los programas y lo haremos hasta el jueves 16 de mayo, ya lo he hecho en realidad, segundas jornadas, Periodismo y Libertad, en Bad Bunker, que es un espacio que tenemos aquí al lado de Periodista Digital, calle de Molina, número 40, pues para que os situéis, por si no conocéis esta zona de Madrid o sois de fuera, entre la Plaza Castilla y el barrio del Pilar, más o menos, ¿no? Lo que antiguamente era la Ventilla, Periodismo y Libertad, y ahí estará Albert Castellón, estará Alfonso Rojo, por supuesto, oficiando como anfitrión, editor y director de esta casa, Víctor Rubido, director del debate, y Álvaro Nieto, director de The Objective. Y recordar también que yo mismo, en mi mismidad, a partir del lunes 12 de mayo, cambiamos el horario de la retaguardia. En vez de ser grabado y emitirse luego a las 6 de la tarde, va a pasar a ser en riguroso directo el lunes 12 de mayo a las 10 de la mañana. Don Julián Salcedo, que me he enrollado un poquito en la entradilla y en la presentación, en el Eurazo. Feliz, casi ya prefin de semana. ¿Cómo estás, amigo? Casi. Buenos días, Eurico. Bueno, yo creo que ha sido una introducción necesaria, ¿verdad? La que has hecho. He intentado ser muy cuidadoso, He intentado ser muy cuidadoso en el lenguaje, pero es que las leí seguidas, lo juro. No lo preparé así. Tenía varias pestañas abiertas. OK Diario, Libertad Digital, la nuestra siempre, por supuesto, Periodista Digital, The Objective, creo que Voz Populi también, iba saltando de unas a otras, explicando noticias, y justo leo lo de Carlos Cuesta, o Miguel Ángel, yo creo que era Carlos Cuesta, lo que he relatado, y luego leo la noticia de The Objective referente al hermano del presidente del gobierno. Y pensé yo, parafraseando al gran Federico Trillo, manda huevos, Julián.
Yo creo que todo lo que has comentado desde el principio ha sido muy acertado. Empezando por la alusión a la película Gladiator, Gladiator en español, que yo creo que contiene un montón de valores empresariales, ¿no? Yo creo que sí. Analizado como una, película donde un coach puede orientar a las empresas, demuestra cómo el poder omnímodo, pues realmente al final todo se basa en el miedo, más que el miedo, incluso en el terror, ¿no? Sí. Hay que, más que ver, recordar a su propia hermana con su propio sobrino, ¿no? Como la dice, aquí le tienes, tal, ¿no? Tremendo. Y luego la otra perspectiva, justamente la opuesta, que es precisamente Russell Crowe, como tú has dicho, cómo efectivamente es capaz de ganarse, se ha ganado siempre el respeto, no solo de sus tropas, sino el respeto de todo el mundo, incluso de los que son opuestos a su gobierno. Por tanto, un aplauso a esa película por los valores que contiene. Y luego, las dos noticias que he dicho, sobre todo aquella de que no encuentra acusación, no encuentra abogados para la acusación, yo querría recordar dos cosas, ¿no? La primera, que la labor de los jueces sabemos que es administrar justicia, sentenciar y hacer que se cumpla, juzgar y hacer cumplir lo juzgado, es lo que siempre se dice, pero los abogados, que también son una parte esencial, tanto los de la acusación como los de la defensa, en los procesos judiciales son fundamentales, ¿no? Y hay que pensar que, con independencia de que un abogado esté obligado a defender siempre los intereses de su cliente y que haya, efectivamente, salvo en lo que son abogados de oficio, la capacidad de aceptar o no aceptar un encargo, lo que debe guiar a cualquier abogado es que se imparta justicia, que se haga justicia. Esta es la labor fundamental de un abogado, que se cumpla justicia. Entonces, si como en este caso hay indicios, puede haber presunciones, o vete a saber, hemos visto documentos, etcétera, pues el abogado lo que tiene que hacer es decir, bueno, vamos a llevarlo ante un juzgado, vamos a defender, en un caso la acusación, en otro caso la defensa, aportarán las pruebas y los elementos de defensa que consideren oportunos y al final, con la ley vigente, con la legislación vigente, que sea un juez imparcial, un juez objetivo, un juez independiente, el que administre justicia, punto. En ocasiones la defensa ganará el procedimiento y en otros casos la acusación será, ¿no? Pero claro, el hecho de que no pudiera llegar hipotéticamente a administrarse justicia por un juez, porque efectivamente uno de los elementos esenciales es la acusación, y hay que recordar que en este tipo de procedimientos, los penales, es obligatoria la presencia de abogado y de procurador. Por tanto, yo no puedo ir, tú y yo no podemos ir directamente a defender nuestra posición, incluso aunque yo sea abogado y tenga conocimientos jurídicos, no podemos, necesitamos la figura de un abogado en ejercicio y necesitamos la figura de un procurador. Sin eso, el procedimiento no se pone en marcha, ¿no? Pues bueno, vamos a ver en qué queda esto. Habrá que pensar que algún abogado estará dispuesto a asumir, entre comillas, el riesgo, que nunca debería ser un riesgo, estará cumpliendo una función, ¿verdad? Su obligación, por supuesto. Oye, te cambio radicalmente de tercio, Julián, y fíjate, hoy además cuento un pequeño secreto, no habíamos podido hablar antes porque, bueno, pues llevábamos toda la mañana en otras cosas y además yo no tenía el teléfono a mano, pero con Julián da gusto porque es como ir con red siempre. ¿Has visto ese acuerdo, en fin, acerca de subsidio de paro que ha suscrito ya la doña, que ha suscrito la cabecilla comunista del gobierno, la ministra de Empleo Yolanda Díaz, con los sindicatos y solo con los sindicatos, porque la patronal, pues bueno, y creo que hace bien la patronal en este caso, se considera absolutamente excluida, ¿no? Me hacía gracia porque además hablaba Yolanda Díaz de una durísima negociación. Dices, joder, pues a tenor de las fotos que le veo los últimos días y hace unos días, hace semana y media, en el 1 de mayo, donde le faltaba
darse besitos en las mejillas con dos sonrientes, con los dos sonrientes líderes caspos sindicales, pues no creo que haya sido una negociación muy dura. Tenemos un gobierno socialcomunista que sigue la cultura del subsidio, de la paguita y de disparar al emprendedor, al empresario y al que crea empleo y riqueza. ¿Por qué? Pues porque, como llevo diciendo décadas, el socialismo y el comunismo, que es lo mismo, el comunismo es la rama criminal o el brazo criminal del socialismo, lo que quieren ser es subsidiados, lo que quieren es subsidiados y esclavos. Y cuantos más millones de esclavos, mucho mejor para ellos. Y esto es a lo que dedican su tiempo libre. En vez de a fomentar a la libre empresa, al emprendimiento y a la creación de riqueza, a firmar acuerdos y más acuerdos y más acuerdos sobre cómo dar subsidios, más subsidios y más subsidios. Y digo yo, ¿quién paga todo eso, Julián? Bueno, pues verás, permíteme, porque sí, seguramente es un tema que parece sencillo, pero que tiene su complejidad y no todo el mundo es capaz de entenderlo, quizá por estos conocimiento de la legislación laboral, etcétera, ¿no? Pero es complejo. Primero, ya sabes que yo siempre me manifiesto con absoluta imparcialidad. Sí, lo sé. Siempre fundamentado y lo voy a hacer. Vamos a ver. Lo sé. Que la patronal, la COE o quien fuera, no debería haber sido excluida, evidentemente no debería haber sido excluida porque todos sabemos que la negociación laboral debe participar. El que menos debe participar, de luego, es el gobierno. El gobierno debe impulsar y fomentar. Y esto, al final, son las asociaciones empresariales, patronales, COE, y las organizaciones sindicales. Yo también tengo que decir que las sindicales hecho a faltar alguna, ¿verdad? Porque sí que vemos aquí siempre a comisiones obreras y a UGT, pero hecho a faltar alguna. Y voy a hacerla una, que además es un excelente amigo mío, espero que me va a oír esta intervención, que Santillán. es USO. Central Histórica. Un abrazo a José Luis, efectivamente. Sí. José Luis Fernández Santillán, ¿verdad? Que es el amigo común. Pero que hace unos auténticos informes y estudios sobre el mercado de trabajo, el último recientísimo sobre los datos de empleo a finales de abril, y estamos a día 9 de mayo, ¿verdad? Por tanto, faltan alguna representación sindical y desde luego falta la patronal. Pero fíjate, quiero decir, debería de haber estado presente, pero es algo que no le afecta a la organización empresarial, a las empresas, salvo de forma indirecta, y te lo voy a explicar. Vamos a ver. La cuestión en litigio era lo que se conoce como sobrecotización para los parados mayores de 52 años que perciben, o mientras perciben, el subsidio de desempleo, el paro, ¿vale? Bien, ¿qué quiere decir esto? Todos sabemos que efectivamente cuando llegas a una determinada edad en nuestro país, que no son los 52, podríamos poner el límite donde queramos, pero yo creo que a partir de los 45 años, el que cae en el desempleo tiene muy poquitas probabilidades de un nuevo empleo, o al menos un empleo con cierta estabilidad, digamos, remunerado razonablemente, etcétera, ¿no? Por tanto, el que cae en el paro ya es una desgracia. ¿Qué ocurre? Hay muchos personas, trabajadores en paro que ya han cumplido los 52 años, pero te repito, podría ser aplicable a partir de los 45, 47, la edad que quisiéramos marcar. Claro, esos ya solamente tienen casi un futuro, y el futuro es llegar a la edad en donde puedan jubilarse o bien anticipadamente o bien cumpliendo la edad reglamentaria u otros requisitos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando caes en el paro, el que te paga el salario es el Estado a través del SEPES, el Servicio Estatal Público de Empleo. Y mientras estás en situación de desempleo y cobrando el subsidio, es el SEPE el que paga la cotización a la Seguridad Social. Pero la paga en función del subsidio que percibes, que siempre va a ser inferior al salario que tú tendrías, incluso al salario mínimo interprofesional, porque ya sabemos que dependiendo del momento y del periodo en que estés, pues vas a cobrar el 75 o el 60% de la base de cotización. Claro, eso les penaliza al que cae en el paro, sobre todo sin expectativas de encontrar un trabajo en el futuro de cara a su jubilación. ¿Por qué? Porque si hasta entonces habían estado cotizando, imagínate, por una base, vamos a redondear, de 1.000 euros, cuando entran al desempleo, le pagan el subsidio, el SEPE cotiza por ellos, imaginemos una base de 600 euros. Por tanto, inferior a los 1.000 que venía cotizando. Claro, como luego, cuando llegue a la edad o a cumplir los requisitos de la jubilación, se van a tener en cuenta las bases de cotización acumuladas
dependiendo el caso, de 15, 20, 25 años los que correspondan, claro, les penaliza tremendamente, porque si un señor de 52 años no puede acceder o no llega a acceder a la jubilación anticipada hasta los 60, es decir, está 8 años cotizando por debajo de lo habitual, cuando suma y aglutina todas esas bases de cotización de los últimos 15 o 20 o 25 años, resulta que su base de cotización baja y la prestación de jubilación que va a percibir va a ser sensiblemente inferior. Para corregir ese efecto se aprobó, estaba en vigor, el cambio se producía a partir del mes de junio de 2024, que esos trabajadores solo de 52 años, mientras percibían el subsidio de desempleo, digamos a efectos de cotización, el Estado, a través del SEPE, les incorporaba una sobrecotización del 125%. Es decir, oiga, ya no voy a cotizar por usted por 600, no cotizaré por 1000, pero vamos a cotizar por 750 o por 800. Que no se perjudique usted tanto. La reforma les llevaba a que a partir del 1 de junio esa sobrecotización del 125 se transformaba en un 120%, es decir, ya bajaba un 5% y se veía, iba a ir reduciendo progresivamente hasta 2028 hasta quedarse en el 100%, es decir, no había sobrecotización, con lo cual se penaliza. Por tanto, independientemente de quién sea el partido político, que ha sido Podemos, quien lo ha defendido, es verdad que los trabajadores mayores de 52 años, con esta reforma del subsidio de desempleo, veían perjudicada la situación para el momento que accedieran a la jubilación. Preguntas. ¿Quién lo paga? Perdón, yo termino. ¿Quién lo paga? Yo ahora te voy a... Sí. Lo pagamos todos, el SEPE, claro, es el Estado, pues todos, ya está. Claro. ¿Es de justicia? Pues a mí me parece de justicia, mientras, y verás, ya termino, mientras que efectivamente no se arbitren fórmulas para que esos trabajadores que han tenido la desgracia de caer en el desempleo con 52 o menos o más años no encuentren una salida digna y encuentren un trabajo casi hasta el final del periodo de jubilación. Ahora, claro, lo sorprendente, de verdad te prometo que termino. Sí. Lo sorprendente es que lo que se tumbó hace unos meses, aunque la reforma no fuera aprobada por el Congreso de los Diputados, los ministros de de Seguridad Social en aquel momento, Escrivá, y la ministra de Economía, Calviño, defendían que esa reforma que perjudicaba a los trabajadores mayores de 52 años cobrando el subsidio de desempleo era buena porque la fórmula que entonces era vigente y la que ahora van a volver a restablecer, lo que hacía era desincentivar la búsqueda de empleo. Y por tanto, el trabajador decía, pues oye, si voy a coger un trabajo, imagínate, a tiempo parcial, en el cual me van a pagar la mitad de jornada, 600 euros, mi base de cotización, 600 euros, pues me quedo en el desempleo y cotizo por 750, 800. Todo eso era verdad cuando lo dijeron el ministro Escrivá y la ministra Calviño. Pero si eso era verdad, lo que no puede ser verdad ahora es lo contrario, lo que defienden, y que diga, que salga Yolanda Díaz a decir, no, eso es bueno, eso es de justicia. Coño, pues haberlo dicho usted antes, cuando lo aprobó el gobierno. Perdón por el rollo. No, creo que era importante. Es muy importante y además has hecho una precisión que es pluscuamperfecta. Mi afán aquí es preguntar y provocaros un poquito en el buen sentido, a fuer de que no estés de acuerdo conmigo. Pequeña exégesis previa para que no se me pierda nadie. Hubo un tiempo, durante décadas en España, donde, incluso me recuerdo al malvado, me remonto y recuerdo los años del malvado dictador, donde se consideraban los 2 últimos años, los 2 últimos ejercicios a la hora de calcular la base imponible sobre la cual después se percibía la jubilación. De esos 2 se pasaron a 8 años, de esos 8 se pasaron a 15, de 15 a 25. Y yo llevo, claro, esto desde el desarrollismo franquista del 59, los primeros años 60, etcétera, etcétera y tal. Luego, durante etapas que las hemos tenido también en España, aunque parezca mentira, de boom económico, pues no sé, pues a lo mejor finales de los 80, primeros de los 90, después hemos tenido varias etapas y tal, que era lo normal para cualquier carrera profesional, carrera digo ya fuera más o menos en ámbitos distintos de la economía, para personal, para trabajadores, para empleados,
cualificados o para directivos incluso más o menos cualificados. Lo normal siempre fue, hasta el estallido brutal del 2008, que los últimos años de tu vida laboral fueran los más productivos, además, los más productivos. ¿Qué ocurre? El 2008 lo revienta todo y, como bien ha aclarado el maestro Julián Salcedo, pues hay mucha gente de más de 50, de 50 y alguno, incluso de 40 y muchos, cuidado, que se queda excluida y está 2, 3, 4, 5 años y tal, hasta que vuelve a reengancharse al mercado laboral, y cuando vuelve a reengancharse ese puestos de menos cualificación y por tanto peor remunerados, y entonces, que ya no eran 2 años ni eran 8, pues claro, empieza a, que lo ha explicado muy bien Julián, empieza a ser bastante lesivo económicamente el que te calculen la pensión en función de tus últimos años. Yo siempre me he hecho una pregunta, Julián: ¿por qué diablos no se hace el cómputo de toda la vida laboral? Así de simple. Para mí sería lo justo. Oiga, yo ahora mismo, ¿cuántos años llevo cotizando? 33, 34, pues si mañana, bueno, ahora no podría todavía porque voy a cumplir dentro de unos días 54 años, pero cuando yo pudiera y me pudiera, bueno, vamos a ver qué tonterías, pero si es que los que hace años ya que no vivimos de una nómina, como si me quiero ir mañana a mi casa facturando mis servicios. Es decir, que esto de la jubilación, empezando porque para mí es un concepto, perdónenme hoy que esté un poco rompedor, es un concepto absurdo y anacrónico, el término jubilación y todo lo que ello conlleva. Pero por centrar la pregunta, ¿por qué no se calcula la totalidad de la vida laboral? La vida laboral, ¿no? ¿Tú sé Primero, por qué? fíjate, como seguro que a tus oyentes les interesa tener la información. Mira, no nos engañemos, efectivamente, en ese periodo, tú lo tienes que recordar, en ese periodo en que solo se tenían en cuenta, digamos, la base de cotización de los 2 últimos años, todos sabemos, digo 2, o como luego cuando fueron 8, ¿no? Todos sabemos que se producía un grandísimo fraude. ¿Por qué? Porque mucha gente cotizaba durante 30 años, con una base de cotización la mínima, lo que pudiera. Siempre, claro, hay que decir que no todo el mundo puede, digamos, establecer la base de cotización a su gusto. Claro. Si tú trabajas por cuenta ajena y tienes un salario de 100, pues eso determina tu base de cotización, te guste o no te guste. No puedes rebajarla ni aumentarla, ¿verdad? Pero sí que había algunos, sobre todo algunos profesionales, algunas profesiones, los autónomos, etcétera, que sí que podían regular la base de cotización. Resulta que durante 20 años, 8 o 15, tenían una base de cotización muy pequeña y sabedores de que luego los 2 o los 8, como has dicho, después, últimos años, eran los que se computaban, decían, ahora incremento mi base de cotización, cotizo más, pago más cuota de cotización a cambio de que la pensión va a subir. Eso era legal, por supuesto, pero no dejaba de ser una triquiñuela para beneficiarles. Por tanto, se podían haber arbitrado otras fórmulas sin necesidad de ampliar la base de cálculo. ¿Cuál es el problema? El problema es que ya ni con 2, ni con 8, ni con 15, ni con 25, el sistema de jubilaciones de seguridad social español es sostenible. Es decir, no es sostenible, es imposible, porque cada vez entran los trabajadores a cotizar a una edad, digamos, más tardía. Eso de que, yo no sé tú, yo tengo que decir sin ningún tipo de rubor que yo empecé a trabajar a los 17 años, ¿verdad? Yo a los 18, sí, a trabajar y además a cotizar, 18, 19. La edad mínima de operación del mercado de trabajo en España todavía hoy son los 16 años. 16. Bueno, antes era más frecuente que a los 16, a los 18 empezáramos a trabajar y empezáramos a simultanearlo con estudios o con lo que fuera, ¿verdad? Claro, el salario de aquellos primeros años era muy pequeñito, y los que hemos tenido la suerte de progresar profesional y económicamente, pues los últimos años eran los mejores, ¿no? Pero es que ahora los chicos entran a una edad que ya no son 18, ni 20, ni 23. Sabemos que la tasa de desempleo de menores de 25 años en España es la más alta de Europa, ¿no? Por tanto, entran a cotizar, a trabajar y a cotizar muy tarde y con unas bases muy pequeñas, porque entran con becas, con trabajos en prácticas, etc. Conclusión, aquí cuando empiezas a tener una base de cotización sustanciosa para que te compute efectos de jubilación, es a partir de los 35 años, 30, 32, 35 años. Pero si te expulsan del mercado de trabajo a los 60, 62 años, es que el periodo de cotización con bases de cotización altas es de 25 o 30 años, ¿verdad?
Y cuando te jubilas a los 62 o a los 64, o pongamos a los 65, te quedan 20 años de percibir la jubilación. Eso es absolutamente insostenible y solo se puede conseguir de dos formas. Una, que es ampliar la base de cotizantes, es decir, más gente trabajando y con bases de cotización más altas, o ampliando el periodo de cálculo. Pero claro, no lo puedes ampliar a más de 25 años, que ya es suficiente. Tú hablabas de toda la vida laboral. Toda la vida, sí. ¿Por qué? Porque si lo amplías a toda la vida laboral, te vas a encontrar, ya sabes que ahora mismo también han aceptado que los que están como becarios también coticen, pero que un becario cobra 400 euros o 300 o 350. Pero claro, si eso se lo metes en la base de cálculo total, hombre, es verdad que hay que esperar que los años de becario sean 2 y los años de trabajo efectivo sean 25, pero empieza a pesar, ¿no? Es mucho más efectivo, parece, Eurico, pero sería cambiar por completo el sistema de pensiones, de jubilación en España, lo que se llama la mochila austriaca. Sé dónde vas y estoy completamente de acuerdo, pero no quieren porque son comunistas, Julián, ya ni siquiera socialistas, son comunistas, no quieren eso. Claro que sí, estoy de acuerdo. Y te vas llevando poco a poco tu mochila. Como becario, aporto muy poco, lo meto a la mochila, muy poco. Aporto. Y yo ya sé que puedo hacer el cálculo día tras día, o mes tras mes, o año tras año, y decir, oye, tal y como voy, mal voy. Claro, muchas veces no dependerá de ti. Si no te sube el sueldo, no subirá la base de cotización. Pero eso sería bastante más justo, y luego que el Estado mantuviera eso que se llaman las prestaciones no contributivas. Es decir, oye, queremos que las viudas que no han trabajado en su vida, viudas o viudos. Pero ese es otro debate. Ese es otro debate y eso lo paga el Estado porque lo tiene que pagar el Estado, y ahí estamos de acuerdo. Estas señoras, bueno, todos hemos tenido, Julián, yo he tenido una tía soltera que en gloria esté, que la recuerdo además todos los días, y un abrazo también a mi padre, porque fue como su segunda madre, pues toda la vida soltera se quedó. Pues es que esta figura existía. ¿De qué vivía? Pues de alquilar a pupilos estudiantes, pues o como las señoras que se ponían en su propia casa, la patrona. ¿Tú dónde estás? Esto era muy de los años 60, ¿te acuerdas? Y 70. Pues yo estoy de patrona, vivías en una pensión y tal. ¿Para qué, coño, para ganarse la vida? Pero como era un trabajo no regulado y en aquella época pues no tenías que cotizar a Hacienda ni hasta por respirar, pues claro, luego se encontraban desamparadas, y para eso se hacen efectivamente las pensiones no contributivas, y bien hechas están, pero ese es otro debate. Que esas personas que han tenido cierto tipo de vida tengan derecho tanto a una asistencia sanitaria, por supuesto, que se mueran, como una prestación no contributiva que les permita tener un nivel mínimo de vida, ¿no? Así es. Pero eso es sin esas, y eso es contribución por los presupuestos generales del Estado. Claro. Además, yo me gano, tú fíjate qué fácil sería, Y sabes que ahora mismo las bases de cotización están topadas, y aunque yo gane 100.000 euros al mes, estoy exagerando, mi base de cotización máxima en la Seguridad Social está en el entorno de los 4.200, 4.300 euros mensuales. ¿Verdad? ¿Y tu pensión máxima van a ser, cuál es la máxima ahora? 3.000 euros. Bueno, no llega, son unos 2.800, sí, 2.800 y pico, 2.900. Que yo también he tenido en la familia gente ya mayor que decían que habían tenido dispuestos salarios durante buena parte de su vida, no toda, pero buena parte muy elevados. Joder, ¿y yo por qué? Eran pesetas, lo traduzco a terminología de hoy. Si yo ganaba, de la época, 500.000 o 600.000 pesetas al mes, que en los años 80 era un sueldo muy jugoso, ¿por qué yo no voy a cobrar más de lo que hoy serían 2.800? Y yo siempre explicaba, joder, porque esto no es el seguro privado de un coche. Pues claro, es decir, porque además, y yo le explicaba a aquellos paisanos que me lo... Y estoy, en fin, no quiero porque ya tendría que entrar, no sé por qué me ha venido esto a la cabeza, porque yo además les recordaba, es que tu pensión te la estoy pagando yo, no es el seguro privado de un coche. Claro, entonces, lo que plantea Julián es que es un debate que nos podría llevar a un montón de ramificaciones y que nos podría, y es un debate apasionante, nos podría tener horas, efectivamente. Yo puedo decidir con un salario, como te he dicho, ya no digamos de 600.000 pesetas, vamos a traducirlo a euros. Imagínate que yo soy capaz de ganar pues 10.000 euros mensuales. Por ejemplo. Bueno, pues 10.000 euros mensuales, pues imaginemos que mi base de cotización máxima sería 4.500, ¿no? 4.300 y pico. Ya te digo, no. Yo
quiero hacer aportaciones a mi mochila. Entonces voy a cotizar o por 10.000, o por 6.000, o por 7.000, y puedo optar o por cotizar más a la Seguridad Social para ir engordando la mochila, o alternativamente me puedo ir a hacer un plan de pensiones privado, ¿verdad? Claro. Pero bueno, pero eso sería de justicia, y yo me llevo mi parte. Que yo he tenido la suerte de ganar un salario de 10.000 euros mensuales, pues oye, bienvenido sea, eso me permitirá ahorrar para el futuro. Habrá quien no pueda tener más que el salario mínimo interprofesional y ganar 1.400 euros mensuales y tal. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Si es que la sociedad está así concebida. No todos podemos ser directores generales, ni todos podemos ser periodistas como tú, ¿no? Pues habrá que ser camarero. Pobre de mí. Pobre de mí. No, te iba a decir, pobre de mí, te lo agradezco, pero no, iba a cerrar la conversación, Julián, con un guiño que te va a gustar, que no te lo hago por hacerte la pelota, es verdad. ¿Sabes otra cosa que he oído toda la vida en casa? Que alguno dirá, ¿va a decir algo? Sí, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Me lo decía y me lo sigue diciendo mi padre, porque tengo la fortuna de conservarlo. Siempre le envío un abrazo porque ve toda nuestra programación y parte, como digo yo siempre, y parte del extranjero. De los medios afines también, toda la producción que hacemos y que hacen nuestros compañeros audiovisual. Me decía mi padre siempre, me decía, mira hijo, porque si de aquí a 3 años no sabemos lo que va a pasar, bueno, mañana no sabes lo que vas a pasar, de aquí a 10, a 20, a 30, a 40, a 50 años, la vida puede dar millones de vueltas. Entonces, tu seguro de vida es, pues, que si puedes heredar la casa de tus padres, si tienes una casa en el pueblo, si te has podido hacer, no con el malvado dictador y después durante décadas te has podido hacer con 2 o 3 pisos, porque eso también es tu jubilación. El problema es que como el comunismo es enemigo de la libertad privada, eso también lo están ahora persiguiendo y están disparando. No, usted lo tiene que alquilar y lo tiene que alquilar al precio que yo le digo. Oiga, y si no me sale de las narices alquilarlo o me sale de las narices alquilarlo, pero no al precio que usted me diga, pues entonces se lo quito. Y llegará un momento que te digan, no, se lo quito de todas formas y se lo expropio, como en Venezuela. Pues ni esa alternativa nos van a dejar. Lo único, estoy totalmente de acuerdo con tu padre y tengo que decir una cosa. Efectivamente, yo que también soy liberal, y en cualquier caso tengo sentido común económico, lo que no se puede ir en una sociedad democrática, en un Estado de Derecho como el español, no se puede ir en contra de la propiedad privada. Claro. ¿Vale? Puede, porque dicen, no, es que eso perpetúa la riqueza. No, oiga, si la riqueza... Yo nací de un padre trabajador, un trabajador manual, Eurico, y tengo un grandísimo orgullo por lo que fue mi padre. Y mi madre la obligó el régimen antiguo, el régimen ese que te he dicho, la dictadura, no podía trabajar. A dejar su puesto de trabajo cuando se casó con mi padre y se convirtió ya de por vida en una ama de casa. En una ama de casa. Muy orgulloso. Sí. Entonces, lo que te quiero decir es que, oye, esto se consigue a base de esfuerzo, sacrificio y dedicación, y unos tienen más suerte y otros menos, ¿no? Entonces, oye, no puede usted contra la propiedad privada. Yo debo tener, creo, no debo, 55 años cotizados a la Seguridad Social de forma ininterrumpida. Yo sí que me he ganado la jubilación. Yo seguro que no voy a cobrar 55 años de jubilación, ¿no? No. Y no estoy exagerando con los 55, Benito. 54, 16. No te voy a decir, tú empezaste a cotizar el año en el que yo nací, por lo que veo. No te voy a decir porque es una puñeterada que te conservas muy bien, pero te conservas muy bien. No, pero está claro. Lo que te quiero decir, no se puede atentar contra la propiedad privada. Y es que, no sé si este gobierno, pero al menos una parte importante de este gobierno está absolutamente en contra de la propiedad privada. Y la propiedad privada es que genera riqueza, genera empleo, genera además atracción. Estamos viendo que la Comunidad de Madrid es la que más inversión atrae. Todo el mundo de Sudamérica, de los países del este, etcétera, quiere venir a España y además a Madrid, porque encuentra un escenario de libertad, ¿no? De libertad, de prosperidad, de talento, etcétera, ¿no? Entonces, es una obsesión el ir contra la propiedad privada. Claro, estamos hablando de gente es que no ha trabajado en su vida en la empresa privada. No saben lo que es la empresa privada. Sí, no habrán hecho una carrera, todos ellos la tienen, pero ninguno ha trabajado en la empresa privada. Ni han pagado una nómina, ni han montado una empresa, claro. Sí, no, está claro. No, como decía el otro día, y ya con esto cerramos, porque yo con Julián
ya sé que lo digo siempre, ya sé que a veces me repito, ya sé que, pero es que es verdad, y no se lo digo tampoco a todo el mundo, y lo sabéis, teniéndole mucho cariño y muchísimo agradecimiento a todos los que vienen por aquí, pero hay invitados, especialmente amigos de los que venís, tienen la gentileza de atenderme todas las semanas, con los que me tiraría horas y horas hablando, ¿no? Pero que efectivamente, tú dices, tener una carrera, ojalá tuvieran todos una carrera, porque hay algunos que no tienen ni la inteligencia, ni la cultura, ni la preparación, ni la formación necesaria para pasar el día, y estamos en esas manos. Te iba a decir simplemente, un poco como colofón, el otro día ya se lo saqué a relucir a él, porque, bueno, fue... Además lo inició el tal, es que no lo quiero licitar, un niñato, un macarra, que escribe en un periódico del régimen, con nombre, con reminiscencias, no sé, a mí me suena Mafalda su nombre, ¿no? Ya sabéis quién os digo para no citarle y tal. Y entonces criticó a Daniel Lacalle por un artículo que había escrito en La Razón y le dijo que era falso, que ningún trabajador tributaba por más del 50% y tal. Y entonces, claro, entramos como leones, Gustavo por debajo, yo por debajo, porque además Daniel por interno nos pasó y dice, mira lo que me dicen aquí, tal, entramos como leones, y lo más obvio que le hicimos, pues claro que no, idiota, por un 50% no, y por un 70%, ¿a dónde quiero ir con esto? Es otro debate. Y le dije, tú eres un tío que además de ser analfabeto funcional, ni has pagado nunca una nómina, ni has creado una empresa, ni has sido autónomo, ni has hecho el 111, ni has tributado el IRPF por sociedades y como persona física, ni has tributado sociedades, ni has pagado una maldita cotización de autónomos en tu puñetera vida. O sea, aparte de tener una deficiencia estructural de orden cultural, intelectual y académica, es que no tienen experiencia, es que no han cotizado nunca. Por tanto, como tú bien dices, ¿cómo van a saber gobernar los asuntos de los demás unos tíos que no saben gobernarse ni a sí mismos, Julián? Y han hecho una carrera que además en la mayoría de los casos la han hecho en universidades públicas, por tanto prácticamente gratuito, por mucho que digamos que a alguien le cuesta mucho esfuerzo pagar 1.500 euros al año de matrícula, pero eso es una décima parte del coste que tiene en una universidad pública, y lo lamentable es que han consumido recursos del Estado, porque al menos 9 décimas partes se las hemos pagado entre todos, han conseguido tener una formación teóricamente de nivel superior, y no son capaces de aprovecharla. Es decir, parece que han pasado por la universidad y no han aprendido nada. Eso es lamentable. Como decía mi padre, y te despido ya, Julián, también, hoy estoy citando mucho a mi padre, y antes una grabación que he hecho con Eduardo García Serrano también, para el formato que se emitió ayer de La Retaguardia. Han pasado por la universidad, pero la universidad no ha pasado por ellos. Es así. Igual que hay gente, que esto ya no es de mi padre, es de mi madre, un abrazo también, que también tengo la suerte de conservarla. Han pasado por la vida, pero la vida no ha pasado por ellos. Julián Salcedo, doctor en Derecho y Ciencias Económicas, un placer, nos hemos enrollado un poco, pero como siempre merece la pena, y te estoy muy... Recorta la grabación y ya está. Que no, que tengo que recortar, al contrario, pero sí ha sido interesantísimo todo lo que has dicho, y yo soy el primero que, cuando estaba fuera de plano, estaba aquí con el bolígrafo, tomando apuntes. Un abrazo, maestro, cuídate, y dale un abrazo a José Ramón Riera, que sé que lo tienes cerca. Y que mañana me toca con él. Un abrazo, Julián, cuídate mucho. Gracias también a todos vosotros. Antes de despedirme, os recuerdo, a partir del lunes 12 de mayo vamos en directo en La Retaguardia desde las 10 de la mañana, 10 a 11 de la mañana. Y luego, siguiente cosa, la semana que viene también, Periodismo y Libertad 2, la máquina del fango y la censura, el reto contra la máquina del fango y la censura. Alfonso Rojo, Albert Castillón, Víctor Ruido y Álvaro Nieto. Bad Bunker, espacio Bad Bunker, en la calle de Molina 40 en Madrid. 16 de mayo a las 6 de la tarde. Gracias y hasta mañana.